Volviendo entonces a nuestros mecanismos de transducción, logré limpiar la pizarra, lo cual está bastante tedioso y difícil. Bueno, entonces, mecanismos de transducción o también vías de señales con segundos mensajeros, ¿sí? Hasta ahora tenemos vista la vía por la cual una señal externa transduce el incremento del segundo mensajero calcio. Otra vía que la señal se transduce incrementando el segundo mensajero AMP cíclico. Bien, volviendo entonces ahora al tema AMP cíclico, vamos a aprovecharlo para explicar lo que es en general, para todos los mecanismos, lo que se denomina enzimas amplificadoras. Las enzimas amplificadoras son cualquier enzima que se activa con la llegada de una señal y que permite amplificar la señal original. O sea que por una molécula de señal que llega a unirse a su receptor en la membrana, no tengo una sola del segundo mensajero, sino que tengo muchas. Eso es amplificar la señal. Es como cuando yo hago con un instrumento musical un sonido, pero uso un amplificador para que se escuche muchas más veces ese sonido, ¿no? Entonces, la adenilciclasa, la enzima que transforma el AMP en AMP cíclico, es también una enzima amplificadora. Entonces acá, ejemplo, la adenilatociclasa o adenilciclasa. Es un ejemplo de, además de producir el segundo mensajero, ser amplificadora. Estoy explicando un concepto general, lo que es una enzima amplificadora. Otro concepto general que tenemos que conocer es lo que se llama proteínas reguladoras, pero vamos a hablar de una sola nosotros, que son las famosas proteínas G. Como están dentro de las que siguen amplificando la señal, en Silverton las vamos a ver con rojo también. Le voy a hacer la otra capa a esta membrana para que no se nos arme el lío. Las proteínas G acaban de aplicar eso que aprendieron de que las proteínas intrínsecas y extrínsecas. Bueno, las proteínas G son proteínas extrínsecas de membrana adosadas al lado citoplásmico. Son bastante gorditas, tienen 3 subunidades, alfa, beta y gamma. O sea que yo las puedo quitar de la membrana sin romper toda la membrana, pero están adosadas y miran para el lado citoplásmico, por decirlo así. ¿Por qué se estudian tanto y se han visto tanto? Y porque son muy importantes en procesos duraderos. Lo del calcio es, apareció calcio, se contrajo, chao calcio. Lo del AMP cíclico, apareció AMP cíclico y si no sigue una enzima amplificadora como la adenilciclasa, también se acabaría mucho más rápido, pero se acaba rápido igual. Las proteínas G son proteínas regulatorias que continúan activando a otras, por lo tanto, median procesos más extensos o respuestas más extensas, más largas, digamos. Y la importancia que les decía es que están muy estudiadas en procesos como
el crecimiento, o sea, que las células sigan haciendo mitosis activamente, crecimiento, diferenciación, o sea, que una célula deje de ser más indiferenciada para diferenciarse en algún tipo celular. Por lo tanto, son muy estudiadas en síndromes o enfermedades, porque hay enfermedades en donde las células o dejan de crecer o crecen sin parar, como por ejemplo el cáncer, la mayoría de los cánceres. O porque el órgano permanece o el tejido permanece infantil o sin diferenciarse o sin crecer, en fin. Hay muchos cánceres en donde se han visto que las proteínas G permanecen activas, las activadoras, porque estas proteínas G, explico rápidamente porque no es un tema que vamos a explayarnos mucho acá, pero tienen estas subunidades y a la vez hay tipos de estas proteínas G. Algunas son S, que son las que serían las activas, y otras son las I, o sea, estimulatorias o activadoras e inhibitorias, digamos. Estas proteínas activadoras o estimulantes son las que vamos a ver nosotros, básicamente, pero también hay unas que apagan a otras proteínas o enzimas, y en cambio las estimulantes activan o encienden, digamos, la actividad de otras proteínas o enzimas. Bien. En el ejemplo del AMP cíclico, ahora les voy a compartir, se ve la enzima amplificadora, esperen que me fije cuál es, el A. Se ve esto de la enzima amplificadora y se ven también las proteínas G. Ahí está. Bueno, en el caso de la vía del AMP cíclico, que lo usan muchísimas vías hormonales, o sea que la molécula señal es una hormona, muchas hormonas usan la vía esta, hormonas, ojo, de salida rápida usan esta vía, salidas que duren más en el tiempo usan la del IP3 que vamos a explicar luego. Entonces, estas vías son muy usadas por hormonas cuya respuesta es rápida. La hormona llega a su receptor. Esta proteína toda acotada, ¿cómo se dice? Doblada, digamos, plegada en la membrana, es el receptor. Cuando se forma el complejo hormona-receptor, ese complejo que se activa a la proteína G activadora, que es esta rojita de 3 partes. La proteína G se activa, por eso es una cascada de activaciones. El complejo ligando-receptor activa a la proteína G. La proteína G, o todas las que se van encontrando con los complejos, van activando a ¿quién? La enzima, en este caso, adenisciclasa, que también es activadora y amplificadora. La adenisciclasa transforma el ATP en AMP cíclico, o sea, ATP, ADP, AMP cíclico, y el AMP cíclico, que es el segundo mensajero, que no solo apareció por una molécula de acá, sino que por cada una de estas, muchas de las adenisciclasas fueron encontrando muchos AMP y transformándolos, o ATP, transformándolos en AMP cíclico, también funciona como enzima amplificadora. Y muchos AMP cíclicos formados a partir de una sola hormonita que llegó, activan a proteinquinasas A, AMP cíclico A, MP cíclico, proteinquinasas A, y estas muchas activadas van a quinar, o sea, fosforilar
proteínas citoplásmicas y esas son las que van a modificar otras proteínas o directamente hacer que se produzca la respuesta celular. Y lo que está mostrando este gráfico es una hormonita que llegó, generó un montón de moléculas activadas, fosforiladas, diferentes, enzimas activas, proteínas estructurales, lo que fuera, canales que se abran, cualquier cosa, que son muchas. Eso fue la amplificación que hizo la adenosiclasa al hacer muchos AMP cíclicos a partir de una sola hormona. Y también esta amplificación se ve todo el efecto aumentado en el tiempo por la proteína G. Porque las proteínas G, una vez que se han activado, siguen como el juego de la mancha. Cada vez que se encuentren con una adenosiclasa apagada, la encienden. Y entonces, en general, las respuestas donde intervienen proteínas G pueden durar un poco más que las respuestas donde no intervengan. Pero también actúan como llaves sí o no. ¿Por qué? Porque si esta hormona, al unirse a su receptor, lo que activa es una proteína G estimuladora, pasa lo que hemos visto. Pero si se uniera esa señal, hiciese unirse o activar una proteína G inhibitoria, esa inhibiría respuestas celulares. Proteína G puede que la señal original las active, o sea, use las activadoras estimulatorias de la respuesta, o también podemos parar procesos por un largo rato si es una inhibitoria. Eso es lo único que voy a decir ahora de proteína G. Y acá se ve otro sistema, otra forma de transducir señales, que es el de las PLC, o fosfolipasas. En este caso, fosfolipasas C. ¿Por qué bueno, la vemos ahora porque este es el sistema que acoplado a proteína G son de larga duración y que están relacionados, como dije yo, con el crecimiento, la diferenciación, los cánceres y algunos síndromes digamos, largos, ¿sí? De cronicidad. Bueno, ¿cómo funciona esto? Ahora sí tenemos que ir más rápido porque ya conocemos algunas cosas. Algunas moléculas señal se unen a su receptor y activan proteínas G, pero estas proteínas G activan específicamente a lo que se llaman enzimas, ASA, fosfolipasas C. Como la palabra lo indica, lipasa, fosforilan enzimas que actúan sobre lípidos. Fosfolipasas. No se dice quinolipasas, se dice fosfolipasas. No existe lipoquinasa se suele usar, pero fosfolipasa es lo más común. Y fíjense la ubicación de las fosfolipasas. Son de membrana, no integrales, pero son de la membrana. Se encuentran, cada proteína G activada se va encontrando con varias PLC, fosfolipasas C, que quedan activadas y que actúan sobre unos determinados de esos fosfolípidos, lo que tenían las dos colitas y la cabeza que forman la bicapa de la membrana, actúan sobre algunos de estos fosfolípidos especiales, específicos, y como está en la membrana, los tiene al toque. Entonces encuentra este fosfolípido y como enzima lo corta y forma dos compuestos diferentes. Uno, o sea, a partir de un fosfolípido, recuerden, una cabeza que tenía el fosfato lo corta y esas cabezas con fosfatos de estos fosfolípidos son polares, van al agua. Entonces salen al citoplasma como IP3, inositol trifosfato, o trifosfato de inositol, no importa. IP3. Este va al agua del citoplasma.
Este hace su efecto rapidísimo y se pierde. El inositol trifosfato, ¿qué hace? Abre los depósitos del calcio y libera el calcio como segundo mensajero. O sea, en realidad la fosfolipasa C generó, al tomar o transformar, modificar un fosfolípido de la membrana, un segundo mensajero llamado IP3, que a su vez genera que aparezca el otro segundo mensajero, calcio. Pero como este puede aparecer, el IP3, en gran cantidad, porque las PLC siguen activas y siguen encontrando fosfolípidos, actúan como amplificadoras y el IP3 libera entonces más calcio, muchas más moléculas de calcio. Y el calcio dará la respuesta celular que corresponde. Por ejemplo, sacar vesícula o endocitosis, o sacar neurotransmisor de una neurona, mover lactina, miocina, etc. Por otro lado, por eso esta vía de las PLC, recuerden, PLC está asociada a la vía, o están asociadas a proteína G, tiene otra vía más. Cuando rompe al fosfolípido de membrana y sale el IP3 polar hacia el agua de la célula, por otro lado queda el pedacito lipídico. El pedacito lipídico se llama DAG, diacilglicerol, DAG. Que como es un pedacito lipídico, no sale al agua, sino que queda dando vueltas en membrana. El DAG, cada vez que se encuentra con una PKC, la activa. Esta es la parte de largo término, o que dure en el tiempo. Porque el DAG sigue entre los, como es un lípido, sigue chiquito, sigue dando vuelta entre los lípidos de los fosfolípidos y activa la fosfoquinasa C, PKC. Esta es la muy estudiada, la PKC en membrana, el DAG, las PLC para el cáncer, por ejemplo, para defectos en el crecimiento o faltas de diferenciación, etc. Las PKC, proteinquinasa C, ¿les suena? Las mismas que vimos para el calcio. Entonces, fosforilan proteínas relacionadas con la vía del calcio, por eso se nos une acá. Y estas proteínas fosforiladas de esta célula, de acuerdo a lo que sea la célula, va a tener, vaya a saber qué, proteínas fosforiladas, y entonces así va a ser su respuesta celular. Lo que importa de esto es que en el mecanismo de las fosfolipasas hay un mecanismo que ya conocemos, calcio, y un mecanismo que no conocíamos, que sigue en membrana actuando y haciendo cambios al interior, cambios al interior, cambios al interior, que es la activación de PKCs y cambios de proteínas que son respuestas, respuestas, respuestas. ¿Se entendió esto? Parte rápida, que ya conocemos, calcio, parte lenta, ¿sí?, que dura en el tiempo. Crecimiento, diferenciaciones, seguir con mitosis o parar mitosis, si fuese una proteína G inhibitoria, y para todo esto y baja todo esto, ¿sí? Bien. La otra vía de transducir es cuando la célula tiene proteínas que están unidas a otras proteínas de otras células, o a la matriz extracelular, o a la lámina basal, o a la resina. Integrinas. Las integrinas son estas proteínas que o están uniendo al citoesqueleto interno con algo que hay fuera para agarrarse, tomarse, asirse de un sustrato de otra célula, o de la matriz extracelular. Entonces ellas también tienen que recibir información de soltate, agarrate, depende. Entonces, por eso acá, en general,
han dibujado una señal que llega a una de estas proteínas integrinas y que le modifican su acción. O tomate del citoesqueleto, o tomate de fibra de afuera, o soltá citoesqueleto, que nos vamos a soltar del sustrato, por ejemplo, de actina, o nos tomemos de sustrato que vamos a traer citoplasma y movernos hacia allá con un filopodio, o etcétera. Vamos a hacer una proyección. Esto va a ser importante porque también pueden transducir al interior, además del citoesqueleto, cambio en citoesqueleto, puede que al recibir la señal la integrina tenga una parte enzimática o asociada a proteína G, en fin, que haga que la célula internamente cambie actividad enzimática. O sea, lo que estamos diciendo es, una señal puede transducir al interior de la célula una respuesta, pero en este caso no es mediada por un receptor común, sino una integrina que cambia adhesiones, citoesqueleto o enzimas que a su vez estén relacionadas con esto. En este sentido, para nosotros son importantes porque esto va a tener mucha importancia en plaquetas, unión de, sí, en la coagulación sanguínea, plaquetas con plaquetas, por ejemplo, que se activan la adhesión de una plaqueta con otra a través de integrinas, o porque la plaqueta activa el mecanismo en donde los fibrocitos de una herida, ¿sí?, tienen que venir y cubrir la herida y empezar a fabricar matriz extracelular y taponar la herida para que luego arriba venga el epitelio y cubra. También son las que median, ya lo hemos dicho varias veces, el reconocerse entre células vecinas para tomarse o para activar, en caso de que no se reconozcan como del mismo organismo, la llamada del sistema inmune. Y bueno, y acá como dice, durante el desarrollo de un embrión, las células tienen que empezar a moverse, desplazarse, irse reconociendo o no dejarse reconocer para separarse y formar las distintas partes del embrión. O sea que el desarrollo normal de un embrión depende también de la transducción mediante integrinas o la vía de las integrinas. Bueno, acá hay un cuadro en el Silverton última edición, o penúltima ahora, que está puesto. Entonces de acá nosotros hemos visto la vía de los nucleótidos, que se llama el AMP cíclico, porque viene de la adenina originalmente, que se forma el AMP cíclico a partir del ATP, con la enzima adenilo ciclasa o adenilato ciclasa, que está en la membrana, unido a un receptor, ¿sí?, que justamente es un receptor que está acoplado a proteína G, acción, activar las proteinquinasas A, que en general, como efectos, se fosforilan proteínas de la célula y también pueden abrir canales con compuerta, canales iónicos. Luego, GMP cíclico es un sistema parecido al de la AMP cíclico, pero la base original no es la adenina, sino es la guanina. Entonces, el nucleótido es la guanosina trifosfato, a partir del cual se genera GMP cíclico. La enzima se llama guanilil ciclasa. Y lo que sucede es que activan una familia de proteinquinasas llamadas G, proteinquinasas G o PKG, que también fosforilan proteínas o abren canales. Por eso yo les dije que lo iba a mencionar, porque lo van a escuchar ustedes. Eso actúa, o la disfunción en esta enfermedad está a través, alterada la vía del guaninil monofosfato o GMP, lo van a escuchar. Por eso se los cuento. Luego, de los derivados de lípidos, o sea,
conocida como la vía del PIP2, surgen el IP3 y el DAG, de un fosfolípido de membrana, o la enzima que amplifica la cuestión o la vía es la fosfolipasa C de membrana. El receptor es un receptor de la señal original unido a proteína G también, y hay dos acciones juntas que luego dan los efectos. Una acción es activar las proteínquinasas C o PKC, y otra, el de aumentar el calcio, segundo mensajero, desde los depósitos. El calcio, ya sabemos los efectos, van a ser los mismos que los de la vía del calcio: alterar enzimas, exocitosis, contracciones musculares, movimientos de citoesqueleto, y por qué no, como es una carga positiva y doble, modificar apertura de canales dependientes de voltaje. Solo que cuando vemos calcio, si es calcio pura la vía, o lo dejamos entrar de fuera por canales de calcio o de los depósitos, no importa, pero se va a unir a calmodulina y a otras proteínas. En cambio, cuando sea producido como a partir de los lípidos de membrana, ahí puede usar otras proteínas internas que no sean la calmodulina y de efecto prolongado. Bien, entonces acá cuando se quieran tirar de los pelos, ven este mapa de todas las transducciones de señales que tiene Silverton al final de estos capítulos, que trata de resumir conceptualmente todo, aunque, bueno, fácil no está. Bien. Les muestro estas cascadas de reacciones de la proteína G que yo les explicaba, la diferencia entre ATP y GTP, ¿no? 1, 2, 3 fosfatos, ambos. Esto sería AMP y esto sería GMP. Son parecidos porque son purinas las dos originales. Pero miren, la diferencia está acá, ¿no? En esto, ¿sí? Muy poquito. Y en este amino ahí, o sea, la diferencia es poca, pero eso para un reconocimiento molecular es tremendamente diferente. Y acá me falta algo para mostrar, que es esto. Como ejemplo de lo que yo les decía, que hay muchas hormonas que cuando llegan a su target o blanco o diana, utilizan la vía del AMP cíclico, les pegué estos dos cuadros. La cantidad de hormonas que nosotros conocemos y factores de crecimiento también que utilizan la vía del AMP cíclico. Cuando nosotros veamos sistema neuroendocrino, ustedes van a tener que volver a revisar estos cuadros para que tengan ejemplos para dar. Pero estos son ejemplos de esta hormona, o sea, calcitonina, catecolaminas, o sea, adrenalina y noradrenalina, se utilizando en la diana de receptores beta 1 o beta 2, el factor de crecimiento neural o neuronal, el glucagón, que a su vez en su célula diana también usa AMP cíclico, la hormona adrenocorticotrofina, las folículos estimulantes del ciclo ovárico y de la formación de espermatozoides, la estimulante de los melanocitos para tener melanina y melatonina también para el sueño. Todas esas llegan a su receptor en la célula diana y la célula en su interior lo ha transducido con la adenilciclasa, el AMP cíclico como mensajero intracelular,
Y, por supuesto, la respuesta de la célula va a ser la que tenga frente a la hormona. Por ejemplo, el efecto del glucagón en la célula adiposa es que guarde la célula adiposa azúcares y con eso los transforme en grasa y lo acumule. Entonces, glucagón en su célula diana adipocito, al adipocito le hace más glucagón llegado, más AMP cíclico interno, y ese AMP cíclico activa las enzimas, activa las proteínas para que se pongan a hacer difusión facilitada de la glucosa, ingresarla, por un lado, y activa también las enzimas fosforiladas, ahora se activan, para transformar a los glúcidos en bloquecitos de carbono que puedan ser luego unidos y formar grasas. Por eso, glucagón baja, ¿sí? Glucagón hace, entre otros efectos, que el adipocito tome azúcar y de esa manera colabore en el desvío del metabolismo de azúcares a grasas. Todos estos ejemplos, la gonadotrofina coriónica es la hormona que libera un embrión de pocas semanas hacia la sangre de la madre con embarazo, y es la que se usa para los test de embarazo, sean los antiguos o los rápidos que hay ahora comerciales. O sea que la gonadotrofina coriónica, cuyo efecto es ir al ovario, al cuerpo lúteo, a decirle seguir liberando hormona progesterona, también usa AMP cíclico. Pero no solamente se puede usar la vía del AMP cíclico para incrementarlo, sino que algunas señales hacen que todo AMP cíclico que esté en la célula dando vueltas por allí, se lo elimine. O sea, que el efecto es disminuir el AMP cíclico, y acá tienen todas estas otras que trabajan disminuyendo el segundo mensajero AMP cíclico en la célula diana. La luteinizante, o sea, la hormona que sigue en el ciclo a la folículo estimulante que vimos recién, la paratiroidea, por ejemplo, la tirotrófica o tirotropina que estimula a la glándula tiroides y así. Bien, una para destacar acá también es esta. La somatostatina sería la hormona que inhibe el crecimiento, es la contraria a la GH. Y la somatostatina, entonces, ¿cómo actúa? Inhibiendo el AMP cíclico en las células que tendrían que reproducirse, crecer en tamaño para hacernos aumentar a nosotros la altura y el crecimiento general. Bien. Una vía, entonces, bueno, y una cosa general, entonces, para decir acá, es que en toda vía de transducción, ahora generalizando, tenemos la molécula señal o mensajero primario, alguna forma de recepción en la membrana, que inicia una cascada de reacciones hasta la respuesta. La cascada de reacciones son o transducir las señales de directamente una proteína modificada por el receptor. Esta actúa sobre proteínquinasas que fosforilan proteínas y eso hace la respuesta. Pero también puede haber enzimas que además produzcan segundos mensajeros. Por ejemplo, la ADN-ciclasa. Y que además suelen ser amplificadoras. Por ejemplo, la fosfolipasa C
y la PKC, eso por esta vía puede aumentar el calcio y el calcio unirse a proteínas ligadoras o unidoras de calcio y esos generan los cambios proteicos para la respuesta celular. Pero muchas veces el segundo mensajero cambia el estado de canales iónicos de las membranas, sean internas o la membrana plasmática, haciendo que entre salgan iones, como sodio, como calcio, y ahí queda como muy resumido todas las vías de transducción. Bien, acá este esquema nos muestra que además cuando la señal se une a su receptor, la enzima amplificadora cuando existe genera mucho más segundo mensajero que una molécula que llegó y eso a su vez genera múltiples fosforilaciones de proteínquinasas, por ejemplo, que a su vez cambian muchísimas proteínas de la célula, generando que una molécula que llega genera mucha respuesta celular, ¿no? Bueno, otra cosa que van a escuchar mucho hablar en remedios, en tratamientos, en investigaciones, son los receptores tirosinquinasa, son receptores de la membrana que cuando forman el ligando receptor, una parte de su propia molécula que mira para el citoplasma es quinasa, o sea, fosforila, pero no fosforila la proteína en cualquier lugar, sino solo en un aminoácido que es la tirosina. O sea, son fosfoquinasas, pero en este caso tirosinquinasas. Es solo para que recuerden estas palabras, porque hay tratamientos, remedios, cosas que, bueno, dicen, tiene una modificación en la tirosinquinasa de tal tipo y por ello no fosforila tal cosa y entonces no puede mover los hilos, ¿no? O por lo tanto no forma las vellosidades adecuadamente en el intestino o lo que fuera, ¿no? Bueno, y entonces, esto hemos visto hasta acá, IP3 y DAG son lo que se conoce con las vías de PIP2, o sea, el fosfolípido de membrana que da lugar, digamos, a estos dos. ¿Dónde está? Bueno, ahí está. Entonces, la vía del PIP2 es la de los fosfolípidos de membrana, que generan el diacilglicerol DAG en la membrana y el IP3 o trifosfatoinositol hacia el citoplasma, que es el que da calcio. Después nos queda, no sé cómo voy a hacer, el óxido nítrico y el monóxido, y voy a decir solo una cosa, para que se acuerden y nada más. Se empezó a ver que había señales que cuando llegaban a ciertas células generaban un aumento interno de óxido nítrico o de monóxido de carbono. Y esto, por ejemplo, hacía que la célula, si era un músculo liso, la célula se contrajera. Solo voy a pedir que se acuerden de esto. Por ejemplo, el óxido nítrico es importante en la contracción de músculo liso, pero como ustedes recuerdan, el músculo liso puede tener un tono largo, o sea, sostener una contracción durante horas, como por ejemplo en una arteria, ¿no? Que el músculo liso se contrae, la arteria cierra su calibre y queda horas así contraída. Pero
si el que está modulando la contracción de ese músculo liso es un gas, esto es un gas, difunde y se va a perder. Entonces, las células vecinas pueden liberar óxido nítrico y ese músculo liso cerrarse, pero en cuanto difunde y se vaya el gas, se va a volver a dilatar, a relajar. ¿Me explico lo que estoy diciendo, no? Sí, profe. Para que se acuerden de esto, acuérdense de arterias y acuérdense del pene erecto, porque se vio que el músculo liso, porque ustedes no erectan, los varones, digo, no erectan el pene a voluntad. Ahora voy a erectar el pene. No, porque es un músculo liso, no es un músculo esquelético voluntario. Por lo tanto, está bajo el control del vegetativo. Con esto quiero decir, es músculo liso, no puede tener músculo somático, esquelético, estriado. Entonces, se vio que en ciertas arterias es importante para una contracción durante cierto tiempo, no demasiado prolongado, el óxido nítrico. Y uno de los casos donde puede verse bien visible es en las arterias peneanas, que cuando se cargan de sangre, se dilatan de sangre, perdón, se contraen y al hacerlo encierran la sangre en los cuerpos cavernosos del pene, tiene que ver con el óxido nítrico. Entonces es una cosa que se estuvo estudiando también para ver si podía ayudar en la impotencia, o sea, la falta de erección peneana. Pero lo llevo ahora, que he dicho algo que seguro llama más la atención, lo llevo ahora a otras arterias, arteriolas. En las arteriolas, si uno cierra todas las millones, billones de arteriolitas que hay en todos los tejidos del cuerpo, cambiamos toda la presión en todo el sistema circulatorio, mucho más que si cierro o abro la aorta. ¿Por qué? Porque si yo, imagínense un árbol, comprimiera unos centímetros el tronco, no logro el mismo efecto que contraer un poco todas las ramitas, porque son millones de ramitas para un solo tronco. Y la resistencia que ofrezco cerrando el flujo en ramitas, millones de ramitas, es mucho mayor que en unos pocos centímetros del principal conductor. Entonces, lo que estoy diciendo es, cuando las células localmente dicen, hey, abran la canilla de los capilares, pueden manejarlo con óxido nítrico y lograr el riego que aumente o disminuya localmente en sus arteriolas y capilares, manejando estos gases, el óxido nítrico y el monóxido de carbono. ¿Estamos? Pero se difunden, entonces se liberan, hacen el efecto y si no se siguen liberando, el efecto se va a acabar pronto, cuando hayan sido removidos. ¿Sí? Y ahora sí, me voy a lo que nos... Perdón, ¿no? No pregunté. ¿Hay algo, alguna duda con esto de los gases? Después tienen más ahí en el libro para ver cualquier cosa. Pero me importa lo que nos es muy importante. Les pido, ahora sí, les pido que tengan paciencia ahora, porque vamos a ir a un tema muy importante para el laboratorio. Yo también estoy cansada, les aviso. Pero es sumamente importante esto y darlo antes que terminemos este tema de las transducciones. Y es esto que se llama la cascada del ácido araquidónico. Para lo cual ya les voy a compartir de nuevo. Pero acá necesito que vengamos acá de nuevo. Esto es en muchas células del cuerpo, pero me voy a ubicar, por ejemplo,
en una célula del útero cuando hay dolor menstrual o está inflamado. También me voy a ubicar en que esto podría ser un fragmento celular llamado plaqueta sanguínea. Me voy a también ubicar en una célula que está en una zona donde ha habido un traumatismo, sea un golpe, un pinchazo cercano. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Que hay que mediar primero la información de inflamar, o sea, traer líquidos al lugar. Vamos a hablar un poquito de inflamación, que esto ustedes ya lo saben de acá y de, supongo, de Inmunología. O sea, la inflamación tiene que ver con la tumoración, o sea, aumento de tamaño o tumor de la zona, que a su vez eso tiene mucho que ver. Maja, ¿puede ser que se llama tumefacción? Ya vamos. Edema, muy bien, edema, que es el paso del líquido hacia el líquido intersticial, con mucho más líquido intersticial. Tumefacción significa que pierde sensibilidad la zona porque hay tanto líquido y temperatura que las neuronas sensibles o sensoriales pierden su capacidad de respuesta a los estímulos a los que ellas responden. Rubor, que sería el aumento del color rojo, porque los capilares que tenían normalmente un diámetro de unos 10 micrómetros, al vasodilatar, ahora tienen 30, 40, depende. Entonces, al haber más sangre, que sería más irrigación, se ve más sangre en la zona, entonces se ve más rojo. Pero también más sangre y más vasodilatación significa que las células endoteliales perfunden más, o sea, hay más perfusión. Significa que de sus huequitos habituales, que pasaba líquido, plasma, a convertirse en líquido intersticial, ahora pasa mucho más. Entonces, el flujo aumenta, hay más irrigación y entonces hay edema y más rubor porque está más rojo. Y el otro signo es el calor, o sea, el aumento de termogénico, el aumento de la temperatura en la zona. Bien, esto ya no lo voy a decir más ni inmuno, así que anotando y aprendiendo. Bien, ¿quiénes son los mediadores de esto? Ay, me olvidé del dolor, qué pícara. Y dolor. Los mediadores de la inflamación y del dolor son, no por maldad, sino necesarios para no volver a traumatizar la zona traumatizada. Yo tengo que parar, hacer trabajar el inmune y que me duela para no usar esa zona,
porque si no la seguiría maltratando los tejidos. Entonces, son los llamados derivados de la vía del ácido araquidónico, que, de nuevo, el ácido araquidónico, AA o ARA, es producido a partir de un fosfolípido de membrana, ¿sí? Así como pasaba en la vía del PIP2, bueno, así. Entonces, esta célula, supongamos que sea la del útero dolorido, de una plaqueta sanguínea que le ha llegado la señal de que hay tejido descubierto, ¿sí? Que está el tejido dando directamente a la sangre, o células que están al lado de otras que se han roto, muertos, soltado su contenido citoplásmico, o sea que hubo traumatismo, inmediatamente se dispara la vía del ácido araquidónico, que a partir de un fosfolípido de membrana genera lo que llamamos justamente ácido araquidónico. De este ácido araquidónico, que aparece en cantidad, hay dos vías posibles y son enzimáticas para transformarlo en otras dos familias de cosas. Esas enzimas se llaman ciclooxigenasa y se abrevian con COX. Las ciclooxigenasas son como dos grandes grupos, las COX-1 y las COX-2. Y de acuerdo a si se activan las COX-1, las COX-2 o ambas, es lo que va a aparecer. Porque ya lo voy a ver en detalle, lo vamos a ver en detalle con la figurita del Silverton, pero ahora quiero que me entiendan el concepto. Una plaqueta que encontró colágeno, y nunca se tendría que encontrar con algo de matriz extracelular, porque ella tiene que estar siempre tocando endotelio y plasma. Entonces se encuentra y activa al ácido araquidónico y ahí se activan las COX-1, COX-2 y, por ejemplo, van a aparecer lo que se llaman leucotrienos. Y los leucotrienos, los leucotrienos, como la palabra lo indican, están muy relacionados con activar el sistema inmunológico, ¿no? Por otro lado, se van a activar lo que conocemos como prostaglandinas, que el término, si bien viene del estudio de lo reproductivo masculino, es general, digamos, y tienen que ver con que las prostaglandinas median justamente la inflamación y el dolor. Por eso, por ejemplo, cuando hay dolores menstruales o dolor por traumatismo interno visceral, se suelen dar alguna antiprostaglandínico para bajar la inflamación y el dolor, aunque esto es un mecanismo propio del fenómeno traumático, ¿no? Y cuando existe también daño, se activa la vía de los leucotrienos y eicosanoides, me faltaron los eicosanoides, que tienen más que ver con activar el sistema inmune, que venga a impedir que se infecte, que aniden más bacterias, que haya, bueno, restos celulares no removidos, etcétera, etcétera. Bueno, una de las vías, ¿cómo explico esto? A ver, una de las vías, la de las COX
1, digamos, son como más siempre presentes, estables, y la COX-2 es como más inducible, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿De qué cosa? Maja, ahí Juliana se le hizo un poco de confusión respecto a leucotrienos y prostaglandinas. ¿Cuándo aparecen cada uno de ellos? Bien. Y bueno, y ahí Miguel también estaba poniendo algo que es cierto. Sí, también estaba Miguel por dice, prostaglandinas son las que median, sí, el dolor, por eso nos dan antiprostaglandina, el dolor, la fiebre, y los tromboxanos y leucotrienos, más la parte de inflamación. Y es cierto, o sea, en general se pueden activar las dos vías. No es que si se activa una, no la otra. Lo que pasa es que acá viene lo interesante, ¿no? Cuando uno tiene inflamación, dolor por una alergia, bueno, tenés que dar antiprostaglandino. Tenés que dar estos inhibidores de eicosanoides y leucotrienos. En cambio, si el problema es que se te inflama el útero, por ejemplo, y te da dolor, vos tenés que dar antiprostaglandina. Ahora, si vos tenés una herida abierta, algo que fue un traumatismo con herida abierta, la terapéutica va a ir dirigida a todo esto, ¿sí? Más que nada, en el primer momento esto y después sostener con antibióticos, pero ahora lo van a entender mejor. Bien, sí, y ahora venía eso, que está aclarando Federico, reviene acá. Profe, pero ¿se activan todos juntos o se puede activar primero uno o el otro? No entendí ahí, en el COX-1 o el COX-2. Las células pueden tener activas COX-1 y COX-2. De hecho, es lo que hacen. A veces se transduce más a que se activen más COX-1 y COX-2 que la otra vía, que es lo que está aclarando Federico muy bien ahí, que falta hablar de las lipoxigenasas. Pero esto, a ver. Oh, va. Acá les muestro. Pero ¿por qué estoy explicando esto? Porque en general nosotros nos metemos a bajar una reacción o exagerada de esto, ¿sí? De todo el mecanismo de dolor e inflamación. Nosotros con medicamentos nos ponemos a inhibir las COX-1 y COX-2 para bajar toda esta respuesta de dolor e inflamación, ¿sí? Pero la célula activa las COX, ¿sí? Es verdad que puede discriminar y tener más activadas las COX-1 que las COX-2 o las vías de las lipoxigenasas, que es lo que voy a mostrar ahora para que nos quede más claro. A ver dónde está. Esta. Ahí va. Bien. Ahí, como aclaraba Federico, que me olvidé yo de poner eso, la biocascada del ácido araquidónico es, este es el señor ácido araquidónico, como verán, cadena larga, lípido, por eso viene de lípidos, y esto ocurre así. La señal, lo que fuera que ocurrió, actúa sobre los fosfolípidos de membrana produciendo el ácido araquidónico. La enzima que va a activarse es la fosfolipasa. Y en este caso, como ¿te acuerdan que vimos la fosfolipasa C recién y otras? En este caso es la fosfolipasa A2. Esto sí que capaz que lo van a tener que recordar, porque es importante para el laboratorista esto, porque muchas veces
se inhibe a propósito la fosfolipasa 2 para inhibir la formación de ácido araquidónico y así parar que no haya prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, ¿sí? Lo que yo les decía, que aclaraba Federico recién, que yo aclare mejor, que diga bien, es la vía de las COX, ciclooxigenasas, COX-1 y COX-2, nos lleva a la inflamación, al dolor, esto de las prostaglandinas y tromboxanos. Y las lipoxigenasas, familia de enzimas, que actúan sobre el ácido araquidónico transformándolo en leucotrienos, nos lleva más a lo inmune. Bien, Federico dice ahí, las ciclooxigenasas o COX-1 y COX-2 nos lleva a la vía de prostaglandina y tromboxanos y las lipoxigenasas a los leucotrienos. Bien, ¿y qué significa eso? Yo les puse este cuadrito para que nos acordemos. Esto es solo para las COX, para prostaglandinas y tromboxanos. Acuérdense, trombo es coágulo. Entonces, cuando por ejemplo la mujer tiene dolor menstrual, se le contrae mucho el útero con dolor y tiene mucho coágulo menstrual que hace que el útero se contraiga más, todo ese cuadro se le da a la mujer un inhibidor de la COX-1 para que separe la acción de inflamación, dolor y trombos, o sea, formación de coágulos o agregación plaquetaria. Ahora, como yo les decía, la COX-1 es más constitutiva. ¿Por qué? Porque siempre es como que hay un nivel, porque está protegiendo por un lado la mucosa del estómago y del intestino, y por eso se denominan más protectoras. La vía de la COX-2 es la que aparece más en estos cuadros, digamos, que son las llamadas proinflamatorias, que esas son las que dan inflamación, dolor y fiebre. Pero acuérdense, los tromboxanos, entre otras cosas, tienen que ver con la formación de trombos o coágulos. Profe, Sí. Sí. por ejemplo, yo me caí, me golpeé, me raspé, se me genera, por ejemplo, más cantidad de COX-2 que va a producir dolor, la inflamación de donde estoy raspada. Y por ejemplo, si tengo el ciclo menstrual, va a producir más la COX-1 para resguardar el ciclo, vamos a decir, o sea, Sí. Sí, no me sale ahora. Sí. Así Sí, igual si vos, por ejemplo, tenés una tendencia a formar coágulos de más, va a haber que inhibir la COX-1 también, ¿no? Bien. Y acá tienen... Maja, no se te está escuchando, ¿eh? Pero tengo el micrófono abierto. Yo sí la escucho. Yo la escucho. Sí, la escucho. Sí, profe, sí la escucho. Se escucha, profe. Ok. Bueno, lo que les decía recién, que acá tienen... Uy, me abrí otra, esperen. Acá está. Que, ¿cuándo es importante la parte leucotrienos, la parte más relacionada con la reacción inmune? Cuando aparece el exceso de fosfolipasa y aumentan los leucotrienos, estos glóbulos blancos, digamos, y esa reacción me cierran bronquios, por ejemplo. Entonces me producen asma, reacción alérgica, y si va al extremo de golpe, la anafilaxia, que es que se me cierran no solamente los bronquios, sino también la faringe, la laringe, y me dejan sin aire. El shock anafiláctico, que se llama. Luego, la vía que van a dar prostaglandinas y tromboxanos, que se conocen como prostanoides, fíjense dónde está. En todo lo que duele a manera visceral, como en un área no muy definida, pero yo sé que es por acá, pero no es como cuando me duele el dedo o el bíceps.
son en músculos lisos, en músculos de vísceras. Las plaquetas, los riñones, que de última también están retroperitoneales, pero son vísceras, y el dolor de huesos, que también es un sonido, un dolor más sordo, más difuso, ¿no? Prostaglandinas, que nos dan inflamación, provocan sueño, el dolor, la fiebre, y tromboxanos que provocan coagulación, se agregan las plaquetas, vasoconstricción y broncoconstricción. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que si yo quiero inhibir todas estas cuestiones, toda la inflamación, el dolor, la broncoconstricción y demás, yo tendría que dar algo que me inhiba estas vías. Y eso son los AINES. Los AINES son los antiinflamatorios no esteroides. A ver si tengo por acá. Los AINES es antiinflamatorio no esteroide. Son analgésicos, bajadores de inflamación, del dolor, de la temperatura, o sea, antipiréticos, por lo tanto bajan la inflamación, el dolor y la fiebre, e inhiben las ciclooxigenasas. Los antiinflamatorios naturales que tenemos nosotros son los que tienen la estructura del ciclopentano peridrofenantreno, o sea, corticoides como el cortisol. Ahora, cuando no sean de la familia con los corticoides, le diremos no esteroides. Y entonces allí vamos a tener el paracetamol, el ibuprofeno, la indometacina, el piroxicam, y me falta el naproxeno, acá está, y me falta la aspirina, acá. Bien, en general, como les dice acá, o sea, los AINES son los llamados no narcóticos, o sea, no nos duermen, no nos narcotizan. En general, todos los que hay a mano inhiben las dos COX a la vez. Ahora hay fórmulas más delicadas que van más guiadas la antiprostaglandina y otros más guiados a los antitromboxanos y así. Maja, ¿puedo agregar algo? Sí. Que, por ejemplo, los AINES disminuyen la producción de mucus gástrico, por lo cual causan gastritis y úlceras gástricas, siendo que a largo plazo pueden producir vasodilatación renal. Eso lo tengo de enfermería. Perfecto. ¿Y sabés por qué? Perfecto lo que decís. Por lo que les dije acá. Cuando el ácido araquidónico, la vía es natural, uno tiene la prostaglandina llamada protectora, que está protegiendo ese muco y esa mucosa gastrointestinal. Cuando vos tomás mucha aspirina, por ejemplo, ¿qué pasa? Que al inhibirte la vía, también te baja la prostaglandina protectora, se te achica el mucus, se te achican las celulitas de la mucosa y aparece entonces que te come tu propio ácido gástrico, te lacera tu propia mucosa gástrica, entonces te da acidez o úlcera. Por eso no se puede tomar mucha aspirina, aparte de porque es antiagregante, o sea, te licúa la sangre, o sea, te la anticoagula demasiado. Claro, porque es antitrómbico, Maja. Exacto, al ser anticoagulante o antitrómbica, entonces justamente vos después te cortas y sangrás y no provocas la agregación plaquetaria, o sea, el trombo.
Baja. Sí, eso iba a decir. Una cosa, eso que estás diciendo rápido, esto lo van a ver también ustedes cuando vayan a sacar sangre, porque mucha gente, si bien no está anticoagulada, muchos pacientes toman aspirinetas justamente para mantener un nivel de sangre fluido. Entonces es muy común que vos pacientes de este tipo le preguntes si toma aspirinas o aspirinetas para saber el grado de sangrado que va a tener la lesión que hagas con la jeringa y en la extracción de sangre. Y por ahí vas a ver que haces una pequeña extracción, pero sin embargo están 5 o 10 minutos ahí con el bracito, porque claro, al tomar estos que inhiben la coagulación, sangran más. Y otra cosa que van a ver es que, por ejemplo, el abuso del ibuprofeno causa problemas renales, como dijo Miguel ahí. Por eso ¿Perdés no, potasio, profe? ahí te digo, no lo pueden tomar más de 3 días en general, la población general, porque causa insuficiencia renal, aguda, no crónica. No recuerdo bien, Ailén, cómo es el proceso de la insuficiencia renal, pero sí trae problemas renales. Y sobre todo si son pacientes hipertensos y al que tengan algún tipo de problema crónico, eso puede jugarle mucho en contra también. Y por eso también ahí está la importancia, ya que estamos lo digo, de que si bien son medicamentos de venta libre que uno puede ir a la farmacia y los compra, y en su momento también se acuerdan, en el kiosco del barrio te vendía la kiosquera el paracetamol, el tafirol, etcétera. Siempre es bueno también saber qué es lo que estoy tomando y cómo lo estoy tomando, ¿no es cierto? Porque una persona normal sí, tómate el ibuprofeno, pero no más de 3 días no te va a pasar nada, pero algún tipo de paciente que no sepa estas cosas, lo digo, por ejemplo, mi abuelo una vez se zafó con el ibuprofeno y ahí lo tuvimos internado porque la tensión y los riñones se le desequilibró todo. La importancia, ¿no?, también es saber conocer la medicación de estos tipos de medicamentos. Fede, y por ejemplo, personas que se yo, han tenido una ACV y generalmente les dan aspirinetas y tienen que hacerse un examen de sangre, ¿cómo, al no tener coagulación, cómo hacemos? No es que no tengan coagulación, está retardada la coagulación. Entonces, en vez de coagular en el tiempo normal, de estar a solamente unos segundos, quizás puedan pasar 1, 2, 5 minutos y esa herida todavía sangra. No va a ver el brazo así que cae a borbotones como si estuviera anticoagulado con heparina. Pero sí va a demorar un poco la cicatrización. Esto también, por ejemplo, cuando hacemos una extracción arterial, no venosa, o sea, la arteria que es de mayor calibre, que tiene mayor presión y que tiene más flujo de sangre, porque encima es más profundo en el cuerpo, vos vas a ver pacientes que están anticoagulados o simplemente entraron tratados por alguno de estos medicamentos. Ahí redoblas la atención en eso, porque es una herida que va a sangrar mucho más de lo normal. Y teniendo en cuenta la presión sanguínea de la arteria, el volumen de sangre que transportan, puede causar desastre en la muñeca donde le haces esa cosa. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, Claro, gente, por eso ¿cómo se dice? Se lo personas que tienen problemas coronarios, en este caso. En su función de antiagregación, sí, los que tienen mayor riesgo de generar trombosis, sí, generalmente todos los pacientes cardíacos en algún grado o toman aspirinetas o al contrario, le prohíben tomar aspirinas, por ejemplo. Pero el uso de la aspirineta, que antes cuando éramos chicos nosotros nos mandaban la aspirineta por la fiebre o no sé qué, o en la travesura se las comía escondidas porque tenían sabor dulce, bueno, hacen eso. bueno, gente, ¿qué nos quedó entonces? Nos quedó solamente cómo se controla una vía de transducción. Eso véanlo tranquilitos porque no, ya hemos dicho algo de eso. O sea, ¿por qué una sola señal, la misma, en 2 dianas, en una aumenta algo y en la otra lo disminuye, ¿no? Eso recuerden que es o por el receptor, que a su vez guía a una vía de transducción diferente. Eso es una. Otra, cómo se aumenta o se baja la respuesta, poniendo más o menos receptores o poniendo más o menos amplificadora, ¿sí?
vean el ejemplo que también da de la adrenalina, como cuando hay, digamos, lucha, huida, la misma adrenalina abre todos los vasos centrales para que haya más para pulmón, corazón y cerebro, y cierra los periféricos para no enviar tanto la sangre a piel y dermis, que no haría falta en la lucha huida. Vean que acá van a encontrar de nuevo la down regulation y la up regulation, o sea, poner más y menos receptores. Y bueno, y de eso se trata el control. Ya hemos hablado de eso, lo van a leer seguramente con más ganas ahora. Y bueno, esta parte que es importante para el laboratorio, cualquier cosa, van a tener a Federico en el práctico el martes para sacarle el juguillo y que él les explique más a fondo, pero digamos que con esto para mí es suficiente para comunicación celular. Y ya arrancaríamos con el próximo tema, que como les anticipáramos, sería sistema endocrino para aprovechar este envión de comunicación y seguir con las hormonas, ¿sí? Sí, las pirinetas de comida como caramelitos y nos robábamos el blister de las pirinetas. Así terminaban, pobres chicos. Después se cortaban subiendo los árboles y estaban, no sé, 3 horas sangrando. No se pueden hacer determinaciones en sangre cuando la persona está anticoagulada con aspirina. Por eso siempre les dicen no haber tomado aspirina en los últimos 7 días. ¿Y por qué les dicen en los últimos 7 días? Porque la aspirina fue a la vía del ácido araquidónico y como tiene que ver con membrana y lípidos, dura 7 días dando vuelta las enzimas activadas dentro de la plaqueta. O sea, la plaqueta sigue haciendo así mientras vos te cortas 7 días porque justamente perdura en el tiempo porque tiene que ver con mensajeros lipídicos. ¿Se entiende? Como el DAG, como el diacilglicerol. Y sí. Pero bueno, también tiene que ver con que eso disminuye la protección renal y de mucosa, entonces también dan acidez, ¿no? Bueno, nos vemos, feliz fin de... Profe, sí. ¿qué capítulo es el tema de endocrino? Son 2. No, profe. Chao. El capítulo introductorio, Silverton lo trae separado a endocrino en 2 partes. Sí. Uno es el capítulo 7, si no me equivoco, que es el de introducción al sistema endocrino. Ahí da las bases, todo eso, y también da las grandes glándulas, hipotálamo, hipófisis, digamos, y les confirmo ahora, sí, capítulo 7, ahí explica lo que son los reflejos hormonales o endocrinos, y también lo que serían las patologías endocrinas, ¿sí? Y la pineal, que es la epífisis, que es otra glándula, y después salta al capítulo 23, donde en ese capítulo vuelve a lo endocrino, pero específicamente para crecimiento, metabolismo, o sea que ahí es donde toma tiroideas, páncreas, hormona del crecimiento, entonces completa con el 23. Nosotros vamos al 7 y después el 23 pegado al 7. Gracias, profe. Bueno, de nada. Buen fin de Maja, excelente clase. Gracias, profe, nos vemos. Bueno, ustedes estuvieron bárbaros. Buen fin de... Buen fin de. Buen fin de, profe. Buen fin de. Chao, profe. Chao, bueno. Nos vemos, profe. Estudien para el martes.